uno lo pinta. No, para nada, es súper exigente. Claro. Y sobre todo que no tenemos por qué dejarnos como colgar, porque yo estaba pensando, yo pensé eso, yo dije, Dios, sí, yo No, pensé, claro, pero mira que por más que uno quiera, por lo menos en mi caso, por más ah, que yo quería, dije, no, Dios santo, tengo que entregar todo lo antes posible y voy a hacer mi mayor esfuerzo, pero es que realmente las ocupaciones que le absorben a uno demasiado tiempo, entonces va uno aplazando y cuando se da cuenta ya está encima con los trabajos. sí, ya está uno encima con eso, yo me puse a trabajar eso y ahí estuve mirando, investigando, indagando y buscando información de mi proyecto. Y no, encontré varios libros, entre los que estaban uno que vimos el año, de los que estábamos allá, de los que vimos el semestre pasado, de educomunicación, si no estoy mal. Ajá, Y yo no, de miraba, por comunicación. ejemplo, que cuando uno implementa el uso de las TICs y de entre otras cositas así por encima, ya eso es, ya eso es como digamos, en las aulas de clase, eso ha crecido mucho, ha evolucionado muchísimo. Claro que sí. Claro, No, eso está, o sea, son temas que pareciera que son nuevos, pero realmente hay de dónde leer. claro, que anden de leer, que son de leer, que son de mucho análisis, que Sí, yo lo veo así, que sí, sí, son de sí. mucho análisis, en concreto que uno se da cuenta y uno dice, no, hombre, cómo es posible que pasa una cosa, que Ajá, suceda la otra, sí, exactamente. y al final uno, pues, bueno, se pone como a echar cabeza. Claro que sí, sí, eso pasa, es que hay demasiadas cosas. Bueno, ¿y los otros qué? ¿Le marcaste? No, yo les dije ayer, acabo de hablar con Juan Diego por WhatsApp, me dice que ya viene. Emil ni Sí, sus luces, sí. ¿Ah? Emil ni sus luces, yo voy a buscarlo a ver, voy a buscarlo a ver porque él dice una cosa y que cumpla. Yo le dije a él, le dije, oígame, a las 10 de la noche nos vemos. Y Sí, me dijo, sí. claro. Y Llámalo, porfa. voy a buscarlo a ver. Voy a mandarle un mensaje a él a ver qué pasó. Juan Diego también. A Juancho porque me dijo, me acaba de decir. Jordan. Jordan me dijo que ya se va a conectar. Entonces, ¿qué, Emil? ¿Qué, mijo? Ya estamos aquí conectados, hombre. Listo. Entonces, como mientras llegan ellos, entonces vamos en concreto. ¿Qué dudas que tengas de tu proyecto? Algunas preguntas que te hayan surgido, Idalitzita. Pues a ver qué. La verdad es que esta vez más tratando de que terminarlo ya, porque estaba mirando lo del marco conceptual, el marco teórico, digo. Entonces, Ajá. estaba enfocada en eso y no, pues no he hecho todavía preguntas. No, sí, porque todavía no he hecho todavía preguntas, pero fresca. Ay, sí, como dice el dicho, no te preocupes que ahí vas con eso. No, sí, Ahí vas. imagínate. Y también tengo que, tú ya hiciste tú estás viendo también ciudadanía, ¿cierto? Ciudadanías, ya vi ciudadanías el semestre pasado. Ah, veo. Ah, no, pensé que tú estabas en ciudadanía, tú estás es nosotros estamos viendo otra materia, ¿cierto? Estamos viendo gestión de educomunicación. Ah, gestión, sí, 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 claro que sí. Bueno, y es que yo tengo también con gestión de comunicación, pues también tengo el mismo tema de acá de formulación.
porque como para hacer un solo trabajo, no estar uno haciendo uno para formulación, otro para Otro gestión. para esa y no. Pues la idea es como según tú dices, juntarlos todos a ver qué pasa. Exacto, exacto. Y si esa es la idea, porque si no terminan haciendo muchas cosas y no haces nada. Claro. Después, y además, pues que vamos a ver qué sucederá. Ujú. Porque allá no ya se nos... ya estaba mirando a ver si se conectan estos dos. Tanto ¿Qué Emilio. hicieron? ¿Les marcaste? Sí, acabo de marcarles. Acabo de marcarles y esperemos a ver que se nos una. Tus preguntas, ¿cuáles fueron? Bueno, mis preguntas para mí, para el proyecto fueron, espérate, sí, espérate que yo las tengo anotaditas, espérame acá. Primero, sí, ¿cómo cree uno que la primera, cómo fue la implementación de las TICs? Que si es posible la implementación de las TICs en el marco de qué, para de la educomunicación, o sea, para las dos disciplinas, comunicación y educación, que juntas dan, que juntas dan eso. Entonces, entonces ya pues, ¿cómo te digo? Espérate. Aquí está, mira. ¿Cómo lograr un mejor aprendizaje en los estudiantes? Es una de las preguntas. Sí. La segunda, consideramos que la implementación de las TICs facilitan el proceso de comunicación al interior del aula y un mejor aprendizaje. Y la tercera, cuál crees tú que son los factores que implican, digamos, que obstaculizan, digámoslo así, el proceso de comunicación para lograr un buen aprendizaje de los estudiantes? Ujú. Es una de las preguntas que yo planteé en mi proyecto. Ya. Sí, y esa es una de las preguntas que son las preguntas que planteé en el proyecto. Bueno, ¿y esto te las va a responder al fin Juan Diego? Juan Diego me dijo que me las iba a responder y yo respondí unas preguntas que él me formuló. Ujú. Y esas, digamos, van como muy de la mano porque dicen que me preguntaba esto y es que permite que la educomunicación sea considerada como sea una realidad y no simplemente una utopía. Y ahí Ujú. ya hablamos de que la educomunicación reúne las dos disciplinas que son muy Sí, valiosas, la educación y la comunicación. Que sí, interactuadas, que cuando se hace una interacción, pues hacen de ellas una importante área del conocimiento. Y es que no hay que recalcar algo, y es que la educomunicación como tal ha logrado unas transformaciones impresionantes, creo yo, y claro que sí. tanto en la educación como en la misma comunicación. Pero ¿y eso qué pasa? Que como alcanzan ese tipo de transformaciones, eso hace que cada punto de esa educomunicación, o sea, tanto la educación como la comunicación como tal, vayan avanzando de una forma impresionante, ¿cierto? Pues, Sí. gracias a que contábamos con las tecnologías de la información y la comunicación. Ujú. Además, más, me atrevo a decir que eso que no es tan fácil como uno piensa, pero la comunicación
como tal, se logra con las TICs, se logra con el manejo de las TICs. Claro, en estos momentos es súper importante el manejo de las TIC porque, o sea, es una herramienta que se está usando y es básica para la información, para la educación. Entonces, esto, por acá, espera a ver si me escriben bien. Ya, espera. Claro. Sí, como te decía, bueno, sí, las TIC son verdaderamente, yo creo que fue la revolución, ¿no? Sí, nada más que es más que la revolución, eso es como los elementos sensibles, creo yo, y los elementos sensibles y esenciales. ¿Por qué motivo digo eso? Porque es que digámoslo así, hoy en día la tecnología nos atropella, Idalitzita, y tú lo sabes. Y uno se pone a pensar y yo digo, no, Dios mío, ¿qué es esto? Yo pensaba así. Ajá. Entonces que uno se da cuenta y es que pasa eso, que las TICs permiten, digámoslo así, que haya una transformación, una serie de transformaciones en este momento y en este mundo que estamos en un mundo globalizado. Exactamente, eso ha permitido que la información y la educación sea... por ahí está hablando Jordan. Sí, no, pues ya le dije a Jordan que ya estamos en comunicación, que él se va a unir a la llamada. Perfecto, perfecto. A ver. Mamita, por favor, dile para que ella hable. Con eso te puedes, con eso estás tranquila. Vete de aquí, por favor. Ella no me ha nada, no me puedo ir. ¿Por qué? No me estás orientando. O sea, cuando estoy orientado te pisas. O sea, cuando te pisas, dame por favor. Vete, por favor. Vete, por favor. Bueno, mientras le estamos llamando a Jordan, esperemos a ver que me conteste. Al menos eso quiero. Yo creo Aló, que ya está. Jordan, ¿qué hubo, chino? ¿No escuchas? Aló, Jordan. Mm, mm. Bueno, mientras que esperamos respuestas, entonces continuamos con lo que estamos discutiendo. Bueno, entonces, ¿cuál es en tu trabajo? ¿Qué dudas tienes o alguna pregunta que te haya surgido, Idalicita?
Es que tengo una duda. Las preguntas, las preguntas tenemos que hacerlas respecto después de haber leído un trabajo, más no formularlas nosotros, sino, creo yo, o sea, me parece entender eso, que digamos, yo leo tu trabajo y de acuerdo a eso te formulo unas preguntas, más no, yo no tengo que hacer las preguntas para que alguien me las responda. No, solamente tienes ¿cómo decirlo? Que solamente tú tienes una vez, el que formula las preguntas y nosotros del grupo miramos si quién las va a responder. En este caso, Juan Diego y yo. Juan Diego me formuló las preguntas y yo le respondí las de él. Eso fue lo que yo hice. Ya, pero por eso a mí me parece que es, o sea, yo leo tu, digamos en este caso, yo leo tu trabajo y de acuerdo a eso yo te hago las preguntas que me surgieron respecto a tu trabajo. Pues no sé si Claro, ahorita cuando se unan los otros, que digamos ya se esos unieron, de puntos hecho. altos. ¿Ya? Ya se unió este. Ahí está Emil. Emil, que estás en línea. ¿Qué hubo, chino? ¿Qué pasó, jóvenes? Hola, Bien, amigo, bien, ¿cómo bien o estás? no, joven. Qué pena la tardanza, ¿cómo están? Tenía problemas con la clave, me tocó cambiarla. ¿Cómo van? Bien, bien, Emil. ¿Cómo va todo? ¿Bien o no, Bien, maestro? afortunadamente muy bien. Bueno, estamos acá Emil, con finalidad y discutiendo. Señora, hola, ¿cómo estás? muy bien, ¿ustedes qué tal? Bien, 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 Emil, es bien, que bien. Ahí tenemos una vamos. duda. Mira que Cuéntame, sí estaba que llegué preguntando, tarde, ¿por qué no me resumen la discusión, por favor? bueno, mira, Bueno, es que ¿qué tenemos estamos una hablando? duda Sí, con señora. Jaime, es que a mí me pareció leer en la guía que, digamos, de acuerdo al trabajo o sea, yo hago el trabajo, ¿no? O Sí, digamos el tuyo. Entonces, leo tu trabajo y de acuerdo a lo que yo lea del trabajo tuyo, te formulo unas preguntas, sí, correcto. ¿cierto? O sea, porque digamos, con Jaime me estaba diciendo que las preguntas él las hizo para que las respondiera alguien, pero a mí me parece que la otra persona es la que debe hacer las preguntas a Jaime. Sí, claro, como es entre ellos dos, Jaime le hace las preguntas con base en los antecedentes, la justificación y marco teórico. Porque digamos, La responde obviamente Juan sobre su trabajo y viceversa. Juan le hará las preguntas sobre antecedentes, justificación, marco teórico a Jaime y Jaime las responderá. Eso fue lo que yo hice. Le respondí las preguntas a Juan. Y él, pues, o sea, y yo le formulé las mías y él seguro me la responderá. Pero bueno, Ah, pero Juan no las ha contestado aún. no, no me ha dicho nada. Juan Ah, no me listo, ha dicho listo. nada, pero apenas, pero yo sí le respondí las de él. Y es que va muy de la mano con el proyecto que estoy desarrollando. Porque dicen porque habla de algo que es muy importante, que cómo hacer que la comunicación, digámoslo así, es una de las preguntas que me llamó la atención, que me dice, ¿qué permite que la educomunicación sea una realidad y no simplemente una utopía? Y dándome a entender yo respondí que la educomunicación reúne las dos disciplinas, la comunicación y la educación. Y la comunicación que su interacción ha hecho de ella, eso hace una importante área globalizada del conocimiento. Eso es lo que yo miré. Y además, otra cosa, que es cómo se entiende la educomunicación actualmente. Y eso se entiende gracias a los aportes que ha hecho las TICs y la UNESCO, porque esos son grandes campos en la sociedad, como la política, la economía, los deportes, entre otros. Y otra Ok. que me llamó Ah, mucho la pero atención. un momento, jóvenes. Es que yo aquí releyendo otra vez, la he leído como 20 veces, la guía de actividades. Y es Sí, que sí, claro. realmente aquí en ninguna parte dice que se deben responder las preguntas. Mira, el punto 5 dice, luego que cada estudiante socializa el documento, le hace mínimo 3 preguntas relacionadas con el contenido y la coherencia entre ítems del trabajo de uno de sus compañeros.
Las preguntas Le deben hace quedar en 3 el preguntas foro y en el documento después de haberlo independiente. leído. Claro, y después el punto 6 dice organizar por tema las preguntas, determinar si las preguntas evidencian dificultades y de qué tipo. Y el último, establecer mecanismos para resolver esas dificultades de manera colectiva e individual. O sea que no hay que responderlas, mejor aún. Claro, Pues o digamos que sea, se responderán de manera individual, interna, ya para el trabajo de uno. claro. No, a mí me parece que hay que, o sea, yo te las hago, digamos, te las hago en mí y tú me las respondes, obviamente, para saber cómo fue, o sea, es una manera de medir la interpretación que tuve de tu trabajo, a ver si realmente entendí lo que tú estabas tratando de comunicar. Sí, claro, pues sería lo ideal, pero volviendo, digamos que a las, a las indicaciones de la guía, en ningún momento, en ningún apartado dice que hay que responderlas. Sí, se supondría, ¿no? Pero no, pero en ningún momento dice y explicita, tiene que contestarlas, tiene que responder a esas preguntas. Sí, claro, imagino que uno hablará en términos generales, no respondiendo a cada una de las preguntas, sino en términos generales como a lo que menciona la persona que te formula las preguntas. Sí, Sí, yo me releí la guía varias veces y yo le echaba a cabeza lo mismo. Yo pensaba lo mismo. Porque es que, bueno, el punto 5 es lo de formular las preguntas y mirar quién de nosotros las puede responder, lógicamente. Pero, y el punto 6 era organizar por temas y mirar, Claro, y eso hay que hacerlo entre todos. claro, miremos las temáticas, digámoslo así. Miremos cuál es el tema, que las preguntas que de cada uno de nosotros y las organizamos, como Listo, digamos. hagamos una cosa, aprovechemos entonces, si les parece, el chat, Claro, Jaime, y nos compartís aquí por el chat de Skype las preguntas que te formuló Juan, porfa. claro que sí, ya con mucho gusto se las comparto para que estén pendientes y después, y ya se las, y ya, espérenme, espérenme ahí ya. Listo. Hola, viejo Jordan. Hola, ¿cómo están todos? Muy hola bien, pues, ¿qué tal, Jordan. hermano? Buenas noches. ¿Qué Muy más, bien, Jordan? ¿Bien o qué, acá papito? tratándome de conectar porque por el computador no sé por qué nunca puedo, entonces me toca volverme al celular a ver si me puedo conectar. Así me pasa a mí a Entonces, veces. sí, ¿cómo Tranquilo, Jordan, están? tranquilo, compa. Pero ¿Ustedes me bueno, están viendo a mí? Sí, Sí, sí. Ah, bueno, pensé que no. ¿Qué han hablado hasta el momento? afortunadamente, su merced engalana el grupo. Poco de feos aquí. no. Lo que sucede es que hemos estado hablando, digamos, de lo de los puntos de la guía, Jordan. Que, por ejemplo, el punto 5 que tú decías que hay que plantear las preguntas y que solo uno la responda. Y en el punto 6 hay que mirar, organizar las preguntas por temas y mirar a ver qué dificultades se presentan para resolverlas. Listo. Dale, viejo Jaime, compartí a ver si hacemos el ejercicio con esas primeras preguntas. Claro que Sí, sí, con porque mucho gusto. Entonces, denme unos segunditos y ya les comparto lo que las preguntas y las respuestas de las preguntas que me hizo este chino. Listo. dale. Ah, viejo Jordan, es que estamos discutiendo que en la guía de actividades, en ninguna parte menciona la tutora que esas preguntas deben ser respondidas. Ahí dice que debemos formular las preguntas y ya. Sí, pero y es que ninguno ha podido hablar con la tutora. No, realmente yo ni lo he ¿La intentado. tutora no Aquí en manejará Capital. algún tipo de Skype o algo así? Sí, ella está en Skype. En el grupo está. ¿Me puedes pasar, porfa, el contacto de ella? Dale. Por Skype. Sí, Yo hablé Listo. con ella y me compartió la web. Pero espérame. La web conference. Sí, yo la compartí ahorita en el grupo.
Sí, sí, muchas Bueno, gracias. tampoco Y Dalit, hay que sí. responderlas. Yo creería que sí, porque si no, pues no tendría sentido como el ejercicio. Pero es que el ejercicio es determinar qué dificultades evidencian esas preguntas. Es decir, si hay preguntas es porque a uno no le quedó claro algo o hace referencia a alguna falla, entre comillas, que uno haya detectado. Pues creería yo, ¿no? ¿Qué dijo ella en la web conference frente a eso? Pues a ver, esto de la guía como tal no habló mucho, habló del marco teórico, habló de la justificación, pero en sí de la guía como tal, el desarrollo, no, nada. Solamente, ¿te acuerdas el cuadro que compartí? Ese cuadro, era donde teníamos la referencia bibliográfica. Sí. ¿Cómo es que se llama ella? Andrea Cecilias. Cecilia Andrea. Cecilia. Sí, Andrea, eso. Sí. Le voy a escribir por WhatsApp. Vale. Ya les compartí las preguntas por mensaje. Si las ven ahí. No, yo no. Un momento. Sí, ya. Entonces, Estas fueron las que te formuló Juan a vos, ¿cierto? claro que sí. Esas son las que Juan Diego me formuló a mí. Bueno, en cuanto a Jordan, ¿cómo les fue con ese proyecto? Ya les compartí el usuario de la profe. Gracias, Iralitzita. Juan Diego, ¿qué hubo, mijo? ¿A qué se acaba de ir a la conversación, mi hermano? A ver si nos escucha. Es como mucho eco. Jaime, una cosita. ¿Usted me está escuchando es por los parlantes del equipo? No, para nada. Es que hay mucho, Normal. se escucha un retorno feo como cuando uno habla por radio y tienen el volumen del radio full, se escucha retorno con el eco. Espérame un segundito. Espérame un ratito porque es un problemita. Desactivar y silenciar, no, HD, no. Espérenme, hago una pregunta. Espérenme, hago una pregunta. Nada, a ver. Y si volvemos a reiniciar. Sí, porque es para todos. Ya reiniciamos. Listo, vale. Espérenme, ya reiniciamos. El diablo, ¿qué pasó? Es importante para poder llevar. Bueno, mientras tanto, ¿me escuchan, jóvenes? Sí, señores. Es que aquí leyendo las preguntas, creo que son como muy generales, como muy genéricas, frente al concepto de educomunicación, y no hacen mucha referencia como al proyecto. De manera específica, pues. Entonces, ¿qué? Porque lo ideal sería, fíjense que son tres partes que hay que hacer, ¿no? Antecedente, justificación y marco teórico. Yo le apuntaría
yo de manera individual, a formular una pregunta sobre los antecedentes, una pregunta sobre la justificación y una sobre el marco teórico. No debe ser así, ni más faltaba, pero pues podría ser una solución. Bueno, ahora sí me escuchan, muchachos. Sí, señor. Bueno, a Juan Diego que se acaba de ir al grupo, ¿qué hubo, mi hermano? Quedó congelado. Juan, si es ahí, pues sí lo sigue, si sigue ahí, sigue ahí, mi chino. Querido Juan, buenas noches, hermano. Se Ok, le cayó la señal al hombre. Quedó ahí congelado. Listo, entonces. No, es que yo creo que las preguntas nuestras, Emil, quedarían, yo creo que para mañana. Sí, señora, sí, porque yo parte en realidad apenas estoy empezando a construir los documentos, que me leí un montón de artículos y como se dos llena libros una de también. información. Y sí, exactamente, y lo que hace uno es complicarse más la vida. Ya pues pude filtrar los 3 documentos que exige la tutora, las 3 investigaciones, y pues con base en eso voy a empezar a camellar. yo también Yo estaba ya voy en el marco teórico. sí. ¿Vas en el marco teórico? Ya voy en la primera parte del marco teórico voy a incluir dos bibliografías más, las comento y ya, no más. Pues bueno, hasta ahí. Y ya luego Bueno, sería lo de las preguntas para enviártelas, para enviarte el documento para que tú lo leas y me hagan. ¿A tú me la vas a hacer a mí o yo a ti o cómo vamos a hacer? bueno, ahora sí ya estamos en línea todos. Señor, Juancho, listo. Buenas noches. Buenas noches, Juan, ¿cómo Hola, vas, Juan hermano? Diego. Bien, señor. Bien, bien. ¿qué más de cosas? ¿Qué más de cosas, Juan? Bien, bien. Sí, bien, ahí ya en el foro está como el desarrollo de las preguntas. Por ahí puede aprovechar que también estoy viendo comunicación, entonces saqué la bibliografía que tenía ahí pues, de la biblioteca, también de la biblioteca digital de la UNAT, de la biblioteca. Entonces, pues yo creo que eso nos puede servir. De todos modos, en la webconferencia la profesora insistió en que teníamos que hacer énfasis en la tabla para organizar como de esa forma la parte de la bibliografía. Juan, ¿Sí? es que hay una duda en el grupo y esas preguntas que cada uno le hace al otro deben ser respondidas. Sí. A mí me parece que me falta responder las de Jaime. Tengo que respondérselas para eso organizarlo en el punto 6. Pero Juan Diego, tú le tienes que formular las preguntas de acuerdo Sí, a leíste se el las for- trabajo de Jaime. sí, sí, yo se las formulé, le formulé 3 preguntas, como dice la guía. Ajá, tú le leíste el trabajo y le formulaste las preguntas. Sí, señora. Sí, sí estamos hablando, porque Jaime, por lo menos, Jaime, tú hiciste tu trabajo y de una vez formulaste las preguntas. Pero Sí, entonces, señora. por eso te decía que me parece a mí, las preguntas no las debes dar, sino hacerlas, digamos, en este caso, Juan Diego, que las debes hacer a ti, de acuerdo a las dudas que tenga o el trabajo. No sé si están de acuerdo en eso. No te Sí, entendí bien, Idalit, qué pena. Y Lo que tampoco te decía antes, o sea, que las preguntas a las que se refiere el trabajo son preguntas después de que yo he leído el trabajo de alguno de ustedes. O sea, Sí, que esas claro, claro. preguntas me surgieron, más no yo tener que hacer las preguntas para que me las respondan. Entonces, por eso, Jaime, yo te decía, por eso te hacía esa pregunta, Jaime, porque tú hiciste las preguntas, las incluiste en el trabajo, entonces pienso que no van ahí, o sea, te las deben hacer a ti, así como tú, hacerle, en este caso, a Juan Diego. Claro, yo hice las preguntas y además las formulé, pero también hay otro pequeño detalle. Pues yo respondí las de Juan Diego sí, y me digámoslo así, pues eso me dio como, digamos, como más cabida para seguir pensando en el trabajo.
No Bueno, sé. sí, Sí. o sea, yo creo que entonces ya en este punto, que, o sea, ya sería Jaime y Juan Diego, ellos dos se responden Sí, mutuamente como habíamos quedado, y nosotros tres, Correcto. y Dalit, tú, Emil y yo, ya nos Exactamente. repartiríamos quién responde, o sea, quién le hace las preguntas al otro, y sí, bueno, porque queda quien dijo responder. hay que hacer Pues énfasis cuadremos de en una eso. vez, Jordan y Dalit. Listo, de una. ¿Cómo hacemos? Eh, ¿Quién con quién? Repartamos entonces. Que Dalit le formule a Jordan, como había planteado yo, o Jordan a Dalit, o Dalit a Está bien, mí. como Ay, Como, sí, sea. por mí no hay problema. sí, Pues vamos bueno, a ver quién o de sea, ustedes no, les puede no nos hacer. compliquemos tanto. Y Dalit a ti, Emil, tú a mí y yo a Dalit, Listo, entonces Dalit a a ti. Emil. Sí. Listo. Exacto. Tú a mí Emil a Jordan. Y y Jordan a yo mí. a Dalit. Eso, y Jordan a Dalit, perdón. Bueno, Perfecto. y de eso ¿Y bien ahí? organicemos también. Vengan, ¿qué les iba a decir, chicos? Miren, de eso organizamos también por temas, las preguntas, para, digámoslo así, para mirar, digámoslo así, si las preguntas evidencian dificultades y de qué tipo, ¿cierto? Hay que mirar eso, que las preguntas ¿Cómo? evidencien eso, evidencien dificultades y de qué tipo. Eso ya es lo correcto, ¿sí o no, Juancho? Sí, que es el numeral B, perdón, el literal B de la pregunta del De la punto 6 de pregunta la guía, 6. correcto. Sí, organicemos nosotros por los temas que cada uno tenemos y miramos también, por ejemplo, sí, qué dificultades se presentan y de qué tipo. Y cómo nosotros establecemos esos mecanismos, ¿cierto? Sí, Para señor. resolver esas dificultades. Correcto, por eso, o sea, es decir, por eso me parece, o creería yo, que no hay que responder de manera individual a cada una de las preguntas, sino entre todos, como dice el punto B, mirar a ver qué dificultades hay. Sí, Claro, por eso, organizarlas. digamos que yo más temprano les comentaba lo siguiente. Podemos tratar de hacer, no sé si todos estén de acuerdo, que todas las preguntas hechas y respondidas en la mañana para que en la tarde nos pongan Se me cayó. conclusión final de lo que hemos respondido. Es que se cayó un momento la señal y quedaste congeladito unos segundos. Jordan, si puedes Bueno, repetir lo que dijiste, por favor. la idea mía sería lo siguiente, que en la mañana ya estén respondidas y hechas todas las preguntas y para que en la tarde pues comencemos a ajustar ya el trabajo final, pero además de eso alimentemos con conclusiones respecto a lo que se ha respondido. Pues a mí me parece, no sé, Juan Diego, ¿qué piensas? Pues yo estoy acá desarrollando las actividades y lo que tengo entendido es que tanto individual como en grupo, pues hay que responderla, ¿no? Y eso es lo que hay que subir en el entorno de final, el de evaluación final. Pero pues como Sí, o sea, hay un punto, yo por eso entonces le voy a hacer un resumen rápido de lo que les dije ahorita, escogí las 3 citas, en la parte de buscar los objetivos y eso no lo desarrollé mucho, entonces hice unos generales. Y yo creo que la metodología que se va a usar, el método es el cualitativo, ¿no? Siempre van a estar participando de esa forma en la bibliografía y la investigación. Pero lo que no entiendo es cómo vamos a hacer nosotros que no estamos participando como docentes, como tal, en la investigación del tema. Por eso yo pues me basé en eso, aprovechando que estoy viendo la materia de comunicación, y de ahí fue que traté de buscar las conclusiones y de enfocarlo ahí nuevamente a esa, como a ese tema, ¿sí? La justificación que tengo acá yo y la construcción del marco teórico, que lo hice con 2 citas,
ahí en el texto. No sé si pues sirvan, ¿sí? Pero yo creo que el texto es coherente. Y las preguntas, pues en eso estoy. No le he dado respuesta a las de Jaime, pero yo sí le hice las tres mías. Entonces, por eso les decía que aprovecháramos para responder el punto 6, organizar por tema las preguntas, determinar si las preguntas evidencian dificultades y establecer los mecanismos para pues agregarlo y hacerlo en el resumen en mi trabajo y eso es lo que hay que entregar, ¿no? Por ahora, porque pues como lo vamos a hacer en grupo, yo Sí, creo que sí, lo que vamos a sacar, a tratar de sacar de ahí es la justificación y el marco teórico ya, como tal. Y eso pues. sí, permítame, porfa, pero Dígame, Juancho. Jordan, mira, es que estábamos comentando antes de que te unieras, mi percepción frente a las preguntas que vos formulaste, y es que están muy genéricas. Y yo creo que al ser tan generales, como tan Espera, ¿qué? universales, tan genéricas, impiden De Juan Diego. desarrollar el punto B y el C. Es decir, qué dificultades, porque las dificultades deben evidenciarse sobre los antecedentes, sobre la justificación y sobre el marco teórico. ¿Sí me hago entender? Te voy a Sí, preguntar, señor. por ejemplo, de manera muy genérica, que si la comunicación si es una utopía, ¿cuál es la otra? ¿Cómo se entiende la educomunicación actualmente? Lo que hago es la relación entre la comunicación la comunicacional y lo educativo, ¿no? Y pues ahí O sea, me parece, ahí, me parece. Pero Juan, pero ¿qué Juancho, dice expresamente Jaime en su documento, en su investigación como tal? O sea, sobre eso que él dice en la investigación es que vos tenés que formular las preguntas. Por Sobre el ejemplo, trabajo que vos, específico de por Jaime, ejemplo, más no sobre la comunicación. sí, claro, por ejemplo, resulta que vos leíste la parte de justificación de Jaime y encontraste o bueno, en el marco teórico, que hay una teoría que él encontró que no se acomoda porque de pronto es muy vieja y ya no es muy válida. Entonces, por ejemplo, esa es una dificultad. ¿Cómo resolver esa dificultad? Pues habría que buscar una teoría más reciente que se acomode al problema y a los objetivos, por supuesto. Sí, fui claro, ¿me pudiste captar la idea? pero yo las investigaciones que yo estuve analizando son de los últimos 5 años. Primero, Sí, no, era un ejemplo. Un ejemplo. es un ejemplo. Ok. Hay lío. Pero lo que, pero lo que sí les iba a decir es que lo siguiente, miren, yo estuve mirando, digámoslo así, yo estuve analizando las investigaciones, ¿cierto? Pero en esas investigaciones son de los últimos 5 años. ¿Por qué? Porque ahí hablan, digámoslo así, que la educomunicación como tal, está en las dos ramas. Comunicación, educación. 1. 2. ¿Qué se estuvo analizando con todo esto? Se estuvo analizando además que, por ejemplo, que las TICs, como yo les decía anteriormente, las TICs son algo definitivo. Porque hoy en día, como yo le decía a Idalia hace rato, la tecnología nos atropella, ¿cierto? Entonces ahí uno se pone a pensar, bueno, entonces las TICs han hecho que la educomunicación como tal sea algo globalizado, pues, sea algo como que se junte y diga, bueno, listo, entonces la comunicación, la comunicación y la educación va muy de la mano. Sí, pero yo vuelvo a mi punto. O sea, yo considero que esas preguntas son muy genéricas, muy amplias.
no, digamos que no tocan con precisión aspectos propios de los antecedentes o de la justificación o del marco teórico como tal. Y eso hace que se nos dificulte encontrar, valga la redundancia, qué dificultades se plantean en esas preguntas y ya en el siguiente punto, cómo vamos a hacer o cómo va a hacer cada uno en su trabajo para resolver esas inquietudes o esas dificultades. Es decir, Juan, desde mi punto de vista, yo te solicitaría con mucho respeto, por supuesto, que hicieras una reforma, por dicho, que volvieras a hacer las preguntas de manera mucho más precisas. Bueno, Y listo. más singulares, haciendo referencia a esos puntos de los antecedentes, justificación y marco teórico. Listo, sí, señor. Sí, pues, para mañana, hasta mañana hay plazo, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, resulta que en el marco teórico, Jaime, o resulta que vos, por ejemplo, el que está viendo de comunicación, encontraste que hay una teoría que puede explicar mucho mejor alguno de los objetivos o el objetivo general del problema planteado por Juan. Sí. ¿Ves? Entonces, es una cosa ya mucho más precisa, mucho más específica sobre el trabajo de Juan. Y no es preguntarle, porque esas preguntas no las puedo formular a cualquiera y cualquiera las podría responder realmente. No son específicamente el trabajo de Jaime. Es decir, no se aborda el problema de investigación de Jaime a través de las preguntas. ¿Sí me hago entender, Juan? Sí, señor. Claro que sí. Jóvenes, haciendo un paréntesis, a mí me gustaría compartirles en la pantalla. Ahí está. ¿Sí alcanzan a ver? No, comparte la pantalla a ver qué nos quieres mostrar, Emil. Es un formato. Esperen. ¿Están viendo o no? Sí. No. Ah, ya. Sí, ya. ¿Es un documento en Word, sí o no? Sí. Sí, así es. Dice ficha de sistematización de documentos para construcción del estado del arte. Del estado del arte, me comí la I. Para la materia de esta formulación de proyecto. Esto yo lo tomé como referencia de otra guía y le cambié algunas cositas. Entonces fíjense que ahí está, digamos que eso permite sistematizar de manera más fácil cada uno de los artículos o de las investigaciones que cada uno tomó como referencias. Entonces ahí está el título, está el tipo de documento, el nombre del investigador o de los investigadores, la ubicación espaciotemporal. Entonces yo puse ahí, por ejemplo, la revista y los datos de la revista, las palabras claves del artículo, Yo el también tengo objetivo el objetivo de la investigación, la metodología que se utilizó, las conclusiones más importantes y, por último, la referencia bibliográfica del documento. puede servir como ejemplo. Yo hice el mío así, pero bueno, verticalmente, pero con los mismos puntos. Los mismos ítems. Sí, exactamente. Perfecto. Sí, eso. No, yo sí tengo otros ítems porque no lo he basado como tal en la tabla que nos dejó la profesora en la webconferencia. Yo ni siquiera he visto la tabla. ¿Qué dice la tabla? Yo no sé si Idalí la voy a mostrar por ahí, la tabla. Yo las compartí en el grupo de WhatsApp. La que está en el grupo de WhatsApp. Sí, pero bueno, es que, o sea, esa está más completa, pero eso hace referencia a la parte bibliográfica. ¿Hace referencia a qué, perdón? A la referencia bibliográfica. Pues eso fue lo que ella nos compartió en la web. Ok. Pero esto es para hacerlo cada uno, pues, de manera interna. Individual. Porque, digamos, las referencias bibliográficas yo las puse como están las normas APA. En APA, sí, correcto. El nombre del autor, las ahí iniciales la del nombre. La referencia bibliográfica, correcto. Sí, y luego aparece el título del trabajo o del proyecto y por último el año. O sea, yo lo puse horizontalmente, no lo puse en cuadro.
Perfecto. Sí, es que yo hice esta porque todavía no conocía este cuadrito. Ah, pero está súper. Listo. Pero, Emil, tú Señora. en la mañana podrías terminar el trabajo o Sí, sí, esperamos claro. Es hasta decir, mediodía. yo voy a seguir de largo para terminar todo y tenerlo listo en la mañana, incluyendo las preguntas que le voy a formular a... Ah, no, eso ya estaría mañana en la mañana, las preguntas porque yo las compartiríamos mañana en la mañana, ¿no? Pero yo sigo con mi duda de que si es obligatorio, si es necesario responder a esas preguntas en el foro o simplemente son preguntas que le quedan a uno para seguir Aquí dice que hay desarrollando que el trabajo. responderlas en el foro. Yo puedo responder esa duda. Pues que, o sea, en el punto 5 dice que hay que formular las preguntas, pero no dice contestarlas específicamente. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Miramos, quién de nosotros, ¿cierto? Va a hacer la recopilación de esas preguntas. O sea, ¿cómo organizamos este asunto? Y aquí está que me lo comparten acá. Dice acá, quinto punto dice, luego de que cada estudiante socializa el documento individual, los antecedentes, la justificación y el marco teórico, ojo, le hace mínimo 3 preguntas relacionadas con el contenido y la coherencia entre ítems al trabajo de uno de los compañeros. Ahí sí, como le dicen ahí sí uno. Ahí sí se dan cuenta. O sea, primero le hacemos 3 preguntas relacionadas con el contenido y la coherencia entre ítems. O sea, por ejemplo, miremos el trabajo tuyo, Emil. Sí, señor. El trabajo tuyo o el trabajo tuyo, Jordan. Por ejemplo, en la coherencia entre los contenidos de sus trabajos, ustedes plantean ahí relacionados mínimo 3 preguntas al trabajo de uno de nosotros. Eso es a nivel de foro. Claro que sí. Entonces sí hay que contestarlo. ¿Cómo, Idalit? Pues si es a nivel de foro, yo creo que hay que contestarlo. ¿Será? Entonces, digamos, si quedan planteadas y No sé, quedan ahí en me el queda esa aire, duda. Ahí no me se queda esa duda de las responde. preguntas, No, porque Igual esa de las duda yo respuestas. la acabo de plantear a la tutora por Skype, esperar de pronto que de aquí a mañana la pueda responder. Las pueda responder, sí. ¿Tú le Bueno, preguntaste? Sí, yo le envié un mensaje por Skype diciéndole a ver si era necesario dar respuesta a esas preguntas que nos hacíamos entre nosotros. sí, yo también le escribí a las 10:40. Precisamente eso, si era necesario responderlas. Pero bueno, bien, una cosita aquí como para organizarnos más. Cuando hablamos de determinar si las preguntas, el punto B, determinar si las preguntas evidencian dificultades y de qué tipo, ¿eso sería entre todos o quien formule las preguntas puede más bien expresar eso? entre Razón, todos, pero digamos que lo digo en razón a que pues, es complicado reunirnos mañana, como estamos ahora, y pues ya no queda tiempo, ¿no? Mucho tiempo. Entonces no sé cómo hacemos para presentar esas dificultades, porque yo creería que la persona que formula las preguntas podría determinar esas dificultades, en razón a que es esa persona la quien precisamente encontró las dificultades y las expresa a través de las preguntas. no, porque es que mira, aquí dice muy claro, Emil, dice, primero organizamos, dice, organizar por temas las preguntas. O sea, organizamos las preguntas que cada uno tiene, ¿cierto? Sí. Las organizamos por las temáticas. Primero. 2. En el literal me dice muy claro. Cuando hablamos de temáticas, una cosita, esa es otra duda que yo tengo.
Yo creo que se ¿Esos refiere temas ahí son a las categorías, por ejemplo? O los temas son, por ejemplo, preguntas que hacen referencia a antecedentes, preguntas que hacen referencia a... ¿Cuáles son los temas? Los temas de Yo cada uno pensaría tiene que sus sería más por el lado, proyectos. digamos, el tema de Jaime sería la educomunicación. El mío Ah, manejaría entonces también con base parte de a los temas para nosotros. innovación. Sí, Exactamente. exactamente, por categorías. Y creo que nos saldría más fácil Sí, así. señor, listo. Entonces vamos escribiendo aquí los temas. Temas para nosotros van a ser las categorías. Las categorías o Las subcategorías categorías. también podría ser. O Exacto, subcategorías sí. también, sí, señor. Estoy de acuerdo con Emil cuando dice que en el punto B, eso cada uno lo puede escribir según las preguntas que uno haga. O sea, no nos pongamos a ponerle al otro Sí, yo creo que hay que ser más a pragmáticos escribir. en este punto, en este tiempo. Yo también Sí, estoy de acuerdo con Jordan. entonces si pongamos que en ese punto B cada uno evidencia cuál es la dificultad y de qué tipo es, pero no sabría exactamente a qué hacen referencia cuando dicen de qué tipo. O sea, digámoslo así, ¿qué tipo de dificultades, o sea, se presentaron a la hora de escoger de resolver las preguntas? Es decir, primero, una vez organizamos los temas como en categorías y subcategorías, no sé si estamos de acuerdo, pero primero, organizamos todo eso. Pues lo que decía el compañero acerca de que no tenían mucha relación como tal con los temas de investigación de cada uno de los estudiantes, ¿no? Esa puede ser un punto. O sea, entonces ¿Dificultad? sería más o menos decir, evidenciar la dificultad y poner como una especie de ítems, por ejemplo, A, de dificultad en que no hay coherencia entre la categoría y lo que está argumentando. B, se evidencia dificultad en Correcto. cuanto a que, bueno, sí, como poner unos ítems y podríamos así de esa forma evidenciar la dificultad. Pues yo ¿Sí creería me de esa puedo manera. entender? O Sí, podría ser, digamos, esto, que la dificultad es que no se entiende la pregunta o que la pregunta no es clara o que creo que no está No. Pero la relacionada con el dificultad tema. no sobre la pregunta, sino sobre el tema de la pregunta o el contenido de la pregunta. Que no se Ah, relaciona. veo. Por ejemplo, una dificultad. Bueno, la otra es si detenerse las preguntas evidencian dificultades, es decir, ¿qué tal que la pregunta no evidencia ninguna dificultad? Que la pregunta no tiene ningún tipo de relación con el tema, de pronto. Porque para mí una dificultad podría ser que, por ejemplo, que lo que hablaba Jordan, que en la justificación o que el marco teórico no tiene ningún tipo de relación con la justificación del problema o la justificación de la investigación, perdón. Para saber todo eso tienes que mirar, digámoslo así, conocer el marco teórico primero. Correcto, claro, hay que hacer lectura de la tarea. Cierto, o sea, lo que tú dices es muy cierto, Emil, pero hay un pequeño detalle. Hay que mirar, por ejemplo, ¿cierto? El marco teórico de cada uno de nosotros. Y claro. Miramos el marco teórico de cada uno de nosotros. Y eso es un proceso muy engorroso y complejo, pues. Sí, claro que lo es. Debe serlo. Estamos en maestría. Sí, claro. O sea, Juan, el problema es que no tenemos tiempo. Por eso yo sigo apostando a la que cada uno también desarrolle el punto B. Es decir, si yo le formulé las Juan, preguntas tú estuviste en la otra conferencia. a Jordan, yo debería entonces evidenciar si hay dificultad y qué tipo de dificultad. Y ya la C sí lo podríamos establecer entre todos. O incluso esa persona podría sugerir un mecanismo para resolverlo, pensando también en que no tenemos tiempo y que es difícil volverlos a reunir mañana. O si ustedes lo consideran, podríamos reunirnos al mediodía en un momentico. De Por hecho, WhatsApp. sí debemos reunirnos.
pero Hoy yo creo que está bien, evidenciamos todo. pero como punto, yo creo que ese comentario que usted hizo en relación al tema de Jaime y las preguntas que yo le hice, yo Sí, creo que señor. ese puede ser un buen punto para iniciar, o para iniciar la respuesta de ese punto B. El tipo de dificultad. Sí, yo creo que podría Pero ser fue eso, específico. empezar por ahí, para empezar, ¿no? Sí, Podría ser como la Por ejemplo, relación, la falta de relación entre... preguntas que están ahí, si les parece. Por ejemplo, la primera, ¿qué permite que la edocomunicación sea una realidad y no simplemente una utopía? ¿Qué dificultad ves vos ahí, Juan Diego? O sea, ¿por qué formulaste eso? Pues porque estoy hablando del tema en que escogimos generalmente, que es la de comunicación. No, pues, es el tema de Pero, Jaime. por ejemplo, ya, de pronto se podría meter lo que tú mismo dijiste, Emil, cuando viste la pregunta de Juan. Decir, esa pregunta tiene dificultad porque es muy general, Sí. ¿Por qué? ¿Qué? Perdón. ¿no? porque es Porque muy es general. Porque es general. muy general. Es muy, Pero es que por eso digo yo que esas preguntas son complicadas por lo generales, porque entonces, ¿qué evidencia, perdón, qué dificultad voy yo a encontrar si las preguntas son tan generales? Es decir, la voy a hacer sobre la coherencia y el contenido de los antecedentes de la justificación del marco teórico. Sí me hice entender? No. Claro, Por la cara O sea, la de... dificultad que yo veo es que no me está diciendo nada del tema de Jaime. O sea, me está hablando de comunicación, más no de lo que Jaime hizo en su trabajo. Es decir, pero en ese caso, mire, en ese caso yo estaba mirando, digamos, las preguntas que hizo Juan Diego y yo las pude contestar, pero como son muy genéricas, vale. ¿cierto? Pero como son muy genéricas, entonces yo estuve como, digamos, no tuve problema alguno, yo no tuve problema en responderlas, primero. Y lo segundo, pues que yo estoy también analizando las otras preguntas, que por ejemplo, que las TICs, como yo les decía hace rato, las TICs, hoy en día, la tecnología nos atropella. Partamos de la base. Lo segundo, ¿de qué debemos de tener en cuenta? Hacer un análisis minucioso, y digo minucioso, de que las TICs hacen que la comunicación y la educación sea algo globalizado, pues. Eso fue lo que yo estuve analizando y encontrando eso. Y ahí está una de las preguntas que Juan Diego acaba de mi trabajo para que yo le formule a Juan Diego. Bueno, chicos, y si mejor hacemos el siguiente ejercicio, o sea, no que sea la persona quien hace las preguntas que evidencie el nivel de dificultad, sino más bien la persona a la que se les hace las preguntas. ¿No podría ser mejor? Pues no sé qué piensas tú, Emil. ¿Qué pues piensas? yo creo que ahí puede haber, digamos que como cierto prejuicio, porque uno siempre va a defender lo que uno hizo. Así lo veo yo. Es decir, no habría como mucha objetividad, porque si vos ves una dificultad en mi trabajo, Jordan, por naturaleza yo voy a tratar de defender que eso sí está bien. Entonces yo no sé hasta qué punto, por ejemplo, yo mismo pueda evidenciar una dificultad en la pregunta que me haces. Pues sí, pues deberíamos ser capaces, por supuesto, pero pues creo que le quedaría más fácil a la persona que está formulando la pregunta evidenciar la dificultad. Es que miren, yo como lo veo lo siguiente, y es que ya lo dije hace un momento, la dificultad, es decir, la pregunta, al formular una pregunta, o sea, si hay una pregunta es porque uno ve algo raro allí, como que algo no le cuadró. Como diciendo, como algo no me cuadra, pues acá.
Sí, correcto. Y si algo no cuadra, si algo al parecer está mal, quiere decir que ahí está la dificultad, el problema. Y lo que Ahí tendríamos que está el hacer entre detalle. todos sería, bueno, ante esa dificultad que se evidencia a través de la pregunta, ¿cómo podemos entonces superarla o cómo resolverla? ¿A través de qué? ¿De qué mecanismos, como dice allí? Claro, pero también, y también miramos a ver mirar, que por ejemplo, en una de las preguntas que yo le formulé a Juan, ahí dice ¿cuáles creen que son los factores que posibilitan el proceso de comunicación entre los estudiantes? Que ese es el tema que yo he estado trabajando. Sí, señor. Y entonces ahí uno analiza, digámoslo así, las cuestiones de disciplina, de convivencia, entre otras metodologías que uno quiera como, por así uno lo quiera llamar. No sé, Juancho, ¿qué piensas? Sí, respecto a la pregunta número uno, ¿cómo lograr un mejor aprendizaje en los estudiantes? Hay una metáfora importante en una de las lecturas que yo cito ahí, que es por un profesor, que es la forma como los estudiantes recuerdan a los profesores. No sé si alguno la recuerde. Entonces, hacer énfasis en eso, en que un profesor francés, usó un modelo de educación en donde dejaba que los estudiantes se expresaran en los textos abiertamente, sí, que escribieran y de esa forma pues hacía del aula, del salón, un mejor Pero, centro de conocimiento y de aprendizaje. sí, Juan, una pregunta. Es decir, esas tres preguntas, es que yo sigo siendo como quisquilloso en eso. Y, es decir, en los antecedentes, justificación o marco teórico, ¿se plantea algo que vos preguntás allí? No, no, como tal, del tema de Jaime no, en el ¿Ves? texto de A Jaime no, eso voy, pero que las preguntas, como hacíamos énfasis con Idalid, tienen que ser específicas de lo que cada uno va a entregar, es decir, de sus antecedentes, de su justificación y de su marco teórico. Por eso, obviamente, hay que leerse el trabajo de Jaime, yo tengo que leer el trabajo de Jordan para poderle formular las preguntas y no cómo. Claro, o sea, cada uno tenemos que leer el trabajo de los que tenemos. Y hay que mirar también y analizar, digámoslo así, el marco teórico, ¿cierto? Ahora, con eso organizamos, y quiero ser muy insistente en esto, tenemos que mirar, organizarnos, ¿cierto? Organizar por temas las preguntas. Y los temas son las categorías y subcategorías. Primeramente, en el trabajo de Jordan aquí, que por ejemplo que vos hablabas del lenguaje sexista, ¿cierto, Jordan? Sí, señor. En ese caso, tú podrías mirar, digamos, y le formularías las preguntas a Emil, por ejemplo, o a Idalitzita. Bueno, y hay que mirar a ver, ¿y quién de nosotros va a recopilar todo el trabajo, todo lo que hemos, todo el proceso? Porque recuerden que tenemos que mandarlo al entorno de seguimiento y evaluación. Bueno, entonces sería bueno reunirnos mañana sobre las 7 de la noche y pues ya avanzar ya Sí, para yo creo entregar. que ¿quiénes muy pueden tarde, 7 de la o noche? también, ¿Todos podemos? pues, ahí se puede publicar, ¿no? O sea, mi afán es que no dejarme colgar, por lo menos construir bien el trabajo para no dejarlo de entregar, ¿sí? A esa hora se puede poner, ¿cierto? Publicar ahí como tal, Sí, Puede claro, para las hasta 12. la hora, hasta las para 11:55. Ajá. desarrollar de Es mejor más, manera las preguntas y ya mañana entonces las miramos también, para Chicos, pero hacerlas. sí,
sí, sí es necesario que yo creo que, como dice Idalit, nos podamos reunir a las 7 de la noche para ya cuadrar las últimas cosas y que entre todos estemos, o sea, porque sí considero que ese es el trabajo más colgado que tenemos hasta el momento. Entonces, Correcto. es indispensable que mañana nos podamos reunir, que cada uno saque un tiempo, así sea mínimo, para llegar a las 7 y que nos podamos ver y así entre todos ultimar las últimas cosas y poder entregar lo más pronto posible. Bueno, Me sí, parece. esta parte es como, pero ahorita que nos toque empezar a organizar más los textos, los marcos y eso, yo creo que nos va a tocar reunirnos más seguido. Eso no es tan fácil y toca argumentarlo Pero bien. no, es decir, el trabajo que tenemos que presentar en realidad es sencillo. Sí, Sencillo yo por me estoy basando la en extensión, por el tamaño y porque no hay gráficas, no hay nada ahí, no hay tablas, ¿no? en un Chicos, proyecto que había otra cosa. porque vamos a hacer En el foro no hay ningún movimiento. El movimiento que generamos dentro del foro es nulo. Tenemos que de alguna u otra forma, y pues como este video está siendo grabado, como dejar un posteo adicional diciéndole y aclarándole a la tutora Cecilia como que todo lo que se trabajó no fue por el foro, pero que eso no significa que no hayamos trabajado, que se trabajó internamente por WhatsApp y por Skype. Y si se puede subir esta conversación a YouTube y mandar pantallazos también de WhatsApp para dejar toda la evidencia. Porque si no, lo más probable es que nos vayan a bajar por no haber participado en el foro. Es que, digamos, allí en la guía, de hecho, dicen que debemos aclarar en el foro a qué compañero le harán las preguntas. Entonces, allí vas a revisar. Dice ahí, nota, deben aclarar en el foro a qué compañero le harán las preguntas para evitar que varios trabajos sobre un solo participante. Algo, de pronto, ¿quién puede ahorita ingresar al foro y dejar en evidencia internamente, en reunión en Skype con los compañeros, se ha decidido hacer la distribución de los temas de la siguiente forma? Jaime con Juan y Dalí, y bueno, y se pone como el orden escogido, pero que sea uno solo, para que se evidencie que realmente sí estamos conectados. Exactamente. Internamente. Listo, si quieres lo hago yo. No tengo inconvenientes. Se lo hacen en 5 minutos. Listo, dale, Miguel. ¿Listo? Pues, vale. es lo mismo que pusiste ahí por Skype. Sí. Y entonces, pues también hacer una noticia aclaratoria como diciendo... estamos en el WhatsApp también. Cualquier cosa ahí también. En el WhatsApp también nos podemos estar hablando. Y poner una aclaratoria que la participación no se ha hecho en el foro, pero sí por otros medios como WhatsApp y Skype. ¡Claro! Y entonces, Jaime, vos que estás grabando la conversación. ¡Claro que sí! Montala también, ahí en el foro como lo sí, me parece. La conversación que tuvimos en el foro. ¿La idea cuál es? O sea, que le mostremos a la profe lo que hemos estado haciendo. O sea, está bien. No, uno no participa en el foro, pero estamos por WhatsApp y por Skype. Exacto. Y con eso, la profe no nos mete el problema ahí. Pero hay que tener en cuenta que las preguntas para cada uno de nosotros deben ser respondidas en el foro. Así es. Las preguntas que yo te haga a mí deben estar en el foro. Sí. Sí, correcto. La idea es que eso esté mañana en la mañana. Las respuestas también. O sea, bueno, habiendo leído, pues yo no creo que en la mañana alcancemos a leer el marco teórico y todo el trabajo de cada uno. Eso sería sobre el mediodía. No sé si Emil, tú alcanzaría. No, yo estoy apenas construyendo eso. O sea, hasta la mañana es que puedo colgar eso porque me dedicaría ahorita. Yo creería que sobre el mediodía. Pues, sí, listo, pues tan pronto termines, lo colgas. Vale, sí, lo subís al entorno. Lo más pronto y apenas lo tenga, lo cuelgo. Sí, correcto. Yo también hago lo mismo. Yo tan pronto lo termine, pum, lo subo.
¿Qué otra cosa? Chicos, ya me acordé, tengo una súper duda, la verdad estoy súper descontextualizado con eso. Ese cuadro que ustedes estuvieron mostrando, ¿qué es? Ese es, digámoslo así, el cuadro de los autores. No sé si Referencias bibliográficas. Es un formato que se establece para poder sistematizar toda la información que uno utiliza para poder construir el estado del arte. Entonces es para organizar la información. ¿Al principio? ¿Cómo, perdón? ¿Es lo de las 3 referencias que nos pedían al principio? Correcto, señor. es correcto, Jordan. ¿Todas se montan en un solo cuadro o es individual? Pues mira, cuando que lo estuvo mostrando Emil, como hizo el cuadro, yo lo hice en modo vertical, Emil lo hizo horizontal. Que fue el que hizo, el que partió la profe. Referencia bibliográfica. ¿Te puedo pedir un favor, Idalit? Claro. ¿Será que me puedes enviar el tuyo para poderme apoyar en el tuyo, porfa? Claro que sí. Te lo envío. Mira, ese es el de Emil. Es que lo este tengo es el mío, mira. Lo veo súper pequeño. El mío quedó más pequeño. No, pero pues igual sería para rotarlo internamente. Yo aquí lo veo y voy acomodándose. Ah, listo. Claro, claro que sí. Con mucho gusto. Un momento. Pues, ¿qué les iba a decir yo? Yo estoy mirando también y no, pues, no lo explicité en ese cuadro, pero se podría, digamos, yo podría, digamos, explicitar lo que yo estoy haciendo, lo que ya hice. Digamos, yo tengo como unas 4 referencias. Y de esas 4 referencias, ¿qué más puedo mirar? Determinar acá, digamos, las categorías, identificar. No sé si estamos en lo correcto, Idalitzita. Tú no hiciste cuadro de categorías, ¿cierto? Yo no presenté, yo no mostré yo no mostré esa tabla. Pero bueno, lo que decíamos ahorita de cómo la estamos distribuyendo, o sea, pienso que ahí están, si tú tienes referencias bibliográficas, objetivos, metodología, hallazgos y conclusiones, ya la forma de presentarlas pues ya es algo como más personal. Claro. Sí, claro, porque eso se organiza de manera de una narrativa normal, pues, como si fuera un ensayito. Claro. Ahí está el detalle, ¿sí ven? Ahí está el detalle. Yo ahí acabo de compartir el cuadrito con ya diligenciados. Jordan, por si querés tomar como referencia, no sé. Vale, de una. Igual yo ahí tengo las referencias mías que es sobre el lenguaje sexista y según lo que vaya viendo, pues lo voy acomodando a esto también, ¿va? Listo. Bien, entonces, ¿cómo quedamos, jóvenes? Nos vemos mañana a las 7, dijimos. Sí, señor. Listo. Y a las 7, entonces tan pronto. Estamos en contacto en el foro y en WhatsApp. Y yo ahorita entonces escribo en el foro cómo quedamos organizados, haciendo también la aclaración de que hemos estado trabajando de manera interna por el chat de WhatsApp y por el chat que creamos o el grupo que creamos por Skype. Y vos, Jaime, te encargas de subir la grabación de esto al foro también, por favor. Yo me encargo de eso, no se preocupen. ¿Y qué les iba a decir también? Mi pregunta también va a esto. ¿Quién de nosotros, quién carajos de nosotros va a estar recogiendo, va a recoger toda la información? Si tú... Definimos a las 7, ¿les parece? Claro. Definimos eso de la recopilación mañana a las 7. Igual lo de la recopilación es lo último que se hace, creo yo. Sí, y es lo más sencillo, realmente. Que sea un plan entonces. Listo, entonces a las 7. Y a las 7 definimos. Listo, perfecto. Juan Diego, ¿estamos claros?
Sí, 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 señor, acá estoy pendiente, listo. Voy a organizar las preguntas, a ordenar las preguntas. Ah, ok, perfecto. Bueno, Entonces listo. yo me encargo de subir eso al foro y vos se encargas de organizar las preguntas y demás. Las Ya respuestas. mañana definiremos los últimos detalles. ¿Qué les parece, chicos? Listo, de Vale. una. La paisa. Listo. De una. Papá Bueno, esa. listo. Bueno, mañana nos vemos, listo. Chao, Vale. pues. Pues, Feliz noche. Chao. pásenla Bueno, bien, chicos, que buenas noches. descansen. Éxitos, Igualmente. que les rinda. Bueno, los quiero mucho, cuídense mucho. Igual, un abrazo, se cuidan. Igual. Chao. Chao, chao.